Hermanos y amigos, qué bueno poderlos saludar de nuevo y poder compartir la palabra de Dios. Para mí es un placer enseñar, porque la palabra de Dios es lo que nos edifica. Hay muchas teorías hoy día y muchas enseñanzas, tal vez emocionales, pero la palabra de Dios es la que transforma, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y transformación de vidas. En el programa anterior estuve hablando acerca de dos cosas que estableció el Señor Jesús en su ministerio. En primer lugar, el reino de Dios. Y miramos los textos que ya vimos en las Escrituras. Y en segundo lugar, Él también anunció el establecimiento de la iglesia, como su iglesia. ¿Y quiénes serían los que formarían la iglesia? Hoy quiero hablar acerca de la diferencia que hay entre el reino de Dios y la iglesia. En primer lugar, la iglesia es temporal, el reino de Dios es permanente. Porque la iglesia tuvo un origen, el día de Pentecostés, y tendrá un final cuando el Señor la lleve. Así que la iglesia es temporal, en la dispensación de la gracia. Pero el reino de Dios es permanente. Ha sido, será por siempre. En segundo lugar, la iglesia no es el fin. La iglesia es el medio por el cual se establece el reino. Así que esto es muy importante, porque a veces se confunde creyendo que la iglesia es el mismo reino de Dios. Y no, la iglesia es el medio, pero el fin es el establecimiento del reino. En tercer lugar, la iglesia es el agente, es el medio por el cual Dios se manifiesta como representante aquí en la tierra del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estableció la iglesia como su representante aquí, pero el mensaje de la iglesia es el establecimiento del reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Uno, el medio, y otro, el fin. Por otro lado, la iglesia es la que capacita a las personas, porque predica la salvación. La iglesia es la que predica la salvación, pero el reino de Dios es el estilo de vida que debe tener la iglesia. Noten que son dos cosas, una le sigue a la otra. Por eso está el evangelio de la salvación y está el evangelio del reino. Con el evangelio de la salvación se entra a la salvación, se nace de nuevo al reino, pero la vida cristiana después del nuevo nacimiento es un estilo de vida con el gobierno de Dios. Y por eso es tan importante entenderlo, porque es un proceso que, aunque las dos cosas son diferentes, son complementarias plenamente. La una le sigue a la otra. La iglesia es temporal, el reino es eterno. La iglesia es el medio, pero el reino es el fin. La iglesia predica la salvación, pero el reino es el que consolida y enseña el estilo de vida. Y finalmente, nosotros vemos que la iglesia es la que capacita al personal, pero en el reino de Dios es que se sirve a la humanidad. Los ministerios, el servicio de la iglesia, todo lo que la iglesia hace a favor de las familias, de las personas, de las familias, de la misma iglesia, de la sociedad, está dentro del estilo de vida en la cultura del reino. Cuando entendemos esto, la iglesia desarrolla una visión totalmente diferente de lo tradicional, porque la iglesia se ha enfocado en predicar el evangelio y cumplir unos ritos dentro de las capillas. Entonces se encerró en 4 paredes
a cantar, a orar y a hacer cosas ahí. Y eso es bueno hacerlo y es necesario, pero ese no es el fin general. La iglesia tiene un compromiso mucho más grande que reunirse a cantar. Es la representante de Cristo en la tierra, pero también es la que recibió la encomienda o la misión de predicar el evangelio en todo el mundo. Ninguna otra entidad, ninguna institución, aparte de la iglesia, tiene la responsabilidad de predicar el evangelio. El Señor dijo: id y predicad el evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces es la iglesia la responsable de eso y no se puede esperar que otros lo hagan. Es nuestra responsabilidad. Por eso este tema es tan importante y seguiremos hablando acerca de la responsabilidad de la iglesia, porque si entendemos esto como las bases, como el fundamento de la iglesia, nuestra enseñanza será de mucha utilidad para la bendición, crecimiento y estabilidad de la iglesia en cumplir el propósito de Dios y la finalidad para la cual Dios estableció su iglesia. Que Dios nos ayude a entenderlo y nos vamos a dedicar unos programas más para hablar acerca de la iglesia y lo que ella debe hacer. Por ahora mi deseo es que Dios los bendiga y que estas enseñanzas puedan ser de bendición para su vida y comenzar a visionar, a tener una visión nueva de lo que la iglesia verdaderamente debe y puede hacer en el nombre del Señor. Bendición para todos y nos encontramos en el próximo programa.